Llega el momento literario aquí a La Expiación, y si digo literatura digo Viviana Valentina, así que Viviana, Vivi, bienvenida, me hizo como un trabalengua, bienvenida a este Luego Existo. Gracias, buenas noches. Bienvenida, Vivi. Bueno, y hoy tenemos un tema bastante trascendental que un poco se desprende de lo que pasó en las elecciones generales del 27 de octubre, pero a la vez es un hecho que no tiene que ver directamente con las elecciones, sino que es un hecho que se desprende, pero vos lo asociaste a una cuestión literaria. Sí, bueno, estamos hablando explícitamente del caso de Brian Gallo, sí. Que tiene que ver con una repercusión o una viralización de un mensaje básicamente de odio en relación con esas imágenes y mensajes que obviamente no vamos a ni siquiera repetir ni acompañar, pero bueno, contextualizando un poco en la situación, hablamos particularmente a partir de esta idea. Yo cuando estaba pensando, básicamente cuando vi la situación surgida de la viralización de estos memes, ¿no? que aparecieron con estos mensajes tan asquerosos, a mí me chocó. Antes de que sucediera todo esto de la viralización y demás, que fue toda la respuesta a partir de la respuesta de la madre, de la intendente que había ganado, y después de hecho la invitación de Alberto Fernández al gabinete de Brian. Anteriormente a toda la repercusión, a mí había algo que me sonaba, que a mí no me gustaba ni me interesaba, y después, por suerte, mis amistades o mis contactos coincidíamos en esta misma situación de ver cómo se desprendía de un mensaje que se viraliza y que se repite probablemente sin pensar. Queremos que pensemos que sin pensar, ¿no? Sí. Como una humorada o como un chiste, y obviamente que la respuesta de la queja o de la denuncia que comienza con la parte de la madre y demás, todos los que acompañan este mensaje, es parte de la revolución, ¿no? de esta lucha ante estos mensajes tan violentos. Sí, recordemos que Brian Gallo era fiscal, no, presidente, yo puse fiscal, pero era presidente de mesa ese día. Sí. Así que yo también me pasó lo mismo cuando vi la noticia, en realidad. Sí. Me pareció que era uno de esos crímenes silenciosos que quedan impunes, ¿no? Porque alguien que ataca a otra persona y esa persona no puede defenderse de ninguna manera. Claro, porque incluso puede quedar, como vos decís, puede quedar impune si la otra persona lo deja pasar, o esta cuestión de siempre los mensajes naturalizados, de las disidencias, ¿no? Porque por una cuestión de vestimenta, por una cuestión de lugar, de espacio, o sea, el conurbano de Buenos Aires, el distrito Cuartel Quinto de Moreno, todo asociado a esta cuestión del señalamiento de lo marginal y la discriminación. Y la discriminación en chiste. Incluso a mí lo que siempre me llama la atención es como parte de la misma sociedad, o sea, desde el mismo espacio, no es que tampoco justificaría que de otros lados se pudiera hacer. A lo que voy son todos iguales. Entonces no entiendo cómo generalmente suceden estos mensajes que circulan y que están todo el tiempo, constantemente están dando vueltas, y si uno no es el atacado o no tiene cierta empatía con esta cuestión, puede pasar así desapercibido y naturalizarse o quedar impune, sí. como decías vos. Mismos hay un montón de cosas que son abordados por los medios y que la gente lo repite. Exacto. Sin tener información, en este caso no hacía falta tener información para poder acotar sobre el tema, ¿no? Pero digo, muchos temas también la gente los repite sin entender nada. Claro, como parte de una humorada, como prenderse en esta cuestión de que decimos, ojalá sea sin pensar, o sea, que sea automático, no está bien y es horrible también, pero digo, si habláramos de pensar esta situación o de ser conscientes sobre esta situación, tendríamos que hablar de un fascismo, de un racismo, de cuestiones que tienen que ver con cosas por ahí mucho más profundas, que es un poco
por donde por ahí lo tomábamos con la elección de ciertos cuentos que por ahí se mencionaban estas violencias. Ya habíamos hablado la otra vez de La fiesta del monstruo, que era el cuento de Borges, donde era asesinado un judío por parte de los trabajadores que iban a la fiesta, que era el discurso de Perón en la Plaza de Mayo, que era la fiesta del monstruo. Pero en ese momento veíamos como Borges lo que planteaba era el antiperonismo, y eran estos peronistas los que causaban este crimen atroz del judío que no quiere responder a lo que ellos están proclamando o pidiéndole. Y después, bueno, también habíamos hablado con el matadero, lo habíamos relacionado con las antinomias y la violencia. Pero acá por ahí planteamos esta cuestión desde la otra parte, porque también lo habíamos hablado con esos textos cuando ellos denunciaban una barbarie y terminaban siendo más bárbaros que la misma denuncia que ellos planteaban. O sea, la violencia que ellos ejercían era peor de victimarios y víctimas, ¿no? El cuento que habíamos más o menos pensado como eje es El niño proletario, de Lamborghini, que es un cuento extremadamente violento, pero es este niño que es atacado por 3 niños burgueses, bueno, que es violado y hasta cierto momento termina como explotando de bronca y de rabia hasta morir. Ahí lo que viene a plantearse es la vuelta de rosca del burgués aplicando esa violencia por una cuestión de, no sé si diversión, pero hay más una mezcla de sadismo y una cuestión ahí que tiene que ver con los medios que están agotados, es decir, el capitalismo ya está recontra superado, entonces hay que buscar otra vuelta, que siempre es el mismo discurso, o sea, siempre es un discurso fascista, siempre es un discurso violento, pero transformados en otros tipos de cuestiones. Y bueno, cuando estaba pensando que cuando pasó esto, que yo miraba la repercusión de la situación en las redes, yo pensaba, hay que abordarlo desde este lugar, desde las lecturas, bueno, un poco lo que se plantea la columna. Leer, más allá de la literatura, leer signos, ¿no? Leer estas actitudes que tienen que ver con lo social. Investigando un poco sobre el tema, pensaba, la primera pregunta que me surgió es, ¿las redes sociales crean imaginario, es decir, son un reflejo de la sociedad o son imaginarios, o sea, son sociedades creadas a partir de eso? Y la primera respuesta, una respuesta llanamente, de forma llana diría, las redes son el reflejo de lo social. Pero si empezamos a pensar históricamente de los últimos tiempos, los tiempos de la posmodernidad, pensamos en la gran potencia americana, como los medios, claro, y también de hecho las redes, son las que generan la realidad. Porque el hecho de decir Trump salió de la tele, se generaron campañas en función de hacerle creer a la gente que el año pasado o este año que salió el documental ese de Facebook, donde mostraba cómo había sido una red creada para espiar a los votantes y obtener de cierta manera. Entonces ya la historia no es reflejo de la sociedad, sino cómo se van construyendo sociedades en función de este dominio imperialista, ¿no? Y en una época se hablaba de la tele, que decía uno no tenía una respuesta, se paraba frente al televisor, no podía pensar, no había pensamiento crítico. Y acá también podemos hablar de está bien filtrado en otras maneras, uno puede contestar, puede tener cierta supuesta respuesta en las redes sociales, pero también es parte de ese mismo mecanismo que nos lleva a estas cosas, como decíamos, sin pensar, automáticamente respondemos o seguimos ciertas líneas. Y el pensamiento crítico, muchos teóricos lo que plantean es cómo hay que aplicar la teoría a todo esto. Es decir, hay que venir con una teoría que trate de vencer todas estas cuestiones y dar vuelta a los mecanismos, los sistemas. Porque lo que pasa con Facebook es que cada uno o con Facebook, con las redes sociales, la gente se crea un mundo, ¿no? Uno no sabe qué hace esa gente durante todo el día, ¿no? Pero lo que vemos por las redes es un mundo básicamente, generalmente ideal. Claro. Que nosotros en realidad no vemos las falencias que tiene esa persona, o los problemas, o las cosas que le preocupan, sino solo las que esa persona decide compartir, ¿no? Yo creo que también funciona como una gran cloaca, porque la gente se desata, ¿no? Ahí digo, bueno, con las elecciones fue una competencia feroz. Yo no me he sumado a esa campaña en la cual hay que denigrar al opositor.
por más que ese opositor sea lo que más odiamos o la representación de lo que no nos gusta para nuestro país, me parece que se han dicho cosas espantosas, y creo que Brian fue el ejemplo letal, si quiere, o el ejemplo, el más bajo de todos, porque ya no era un ataque a su partido, ni un dirigente, sino que era un ataque a un ciudadano común, claro. Desde un lugar partidista, ¿no? Entonces me pareció que haya hecho un corte, Alberto, en ese sentido, me pareció que cortó un poco con todos los memes, ya cortó la risa, ya nadie se va a reír más de ese chico, porque ese acto fue... o quizás mostró la perversión que había detrás del mensaje. Es decir, si vos te querés prender y te seguís prendiendo en una cuestión así, hacete cargo de que sos parte de ese movimiento perverso, porque no creo que... Ahí empiezan a disolverse las cuestiones de si lo hacemos automáticamente siguiendo el chiste, o llega un momento que el chiste ya no es tan divertido, o hay ciertas cosas que creo que hay que establecer, aunque parezca primitivo y aunque parezca una cuestión de educación básica, hay cosas con las que no se joden. Sí. Ese sería parte del mensaje, pero quizás esta cuestión de las redes sociales saca, como decís vos, todo el mundo a responder, a hablar, a contestar, los haters, por ejemplo, que es un término que proviene del que odia, aborrece, el que denigra, y son millones los casos de estas cuestiones de que uno a veces se resguarda cierto comentario, cierta cuestión, o uno cuida sus propias redes, o se maneja de distinta manera con las mismas redes que uno puede llegar a tener o frecuentar. Sí, mismo también estas redes, yo creo que comparto con lo que dicen, que también crean realidades, y también, por ejemplo, hablamos siempre de que si nosotros compartimos algo en Facebook, por ejemplo, de marchas y esas cosas, y si uno no asiste y no está en persona, todo queda en la nada, como queda todo en lo virtual, y también mucha gente, ¿no? Apoya eso por compartir, está adhiriendo a eso, y no es así, como que se construye una realidad paralela en la que estamos, y una realidad virtual en la que esa gente adhiere a tal cosa, pero en realidad es todo nada, porque no es nada de lo real, justamente. Claro. Sí, o incluso estas cuestiones de tengo un poquito de aquello, no me puedo comprar un yate, pero me puedo tomar el mejor vino y subir una foto, y estoy tomando y compartiendo, y son partes mismas de este mundo que se crea, que todo deriva en la industria capitalista, ¿no? El gran imperio, respondiendo al gran imperio. Bueno, y el pensamiento crítico claramente queda en muchos casos, obviamente que no avalamos cuestiones así, o sea, vamos por el pensamiento crítico. O el activismo en estas cosas de saltar por cuando aparecen cuestiones así. Y bueno, el cuento del niño proletario ha tenido mucha repercusión, ha tenido obras, ha tenido una canción, y ¿es de Leónidas Lamborghini? No, de Osvaldo. Ah, mira, Osvaldo, mira. Le erré, porque pensé que era el autor teatral, por eso. No. Sí. Claro, pero no. Mira vos. Vamos a escuchar el tema de Fito. Barranca abajo, éramos 3 del barrio y 1 de la Villa 22. Continuamos aquí en la columna de Leo Luego Existo con Viviana Valentín. ¿Qué escuchamos por ahí? Estábamos escuchando El niño proletario de Fito Páez. Es una recreación, una adaptación del cuento a este mensaje. Aparte es muy pesado el texto, es la denuncia misma. A mí me resulta siempre muy interesante cuando los autores del rock o de toda la movida musical toman así algún tema o alguna obra, digo, cómo les puede llegar, ¿no?, a impactar, porque yo lo puedo leer y saber de qué se trata y demás, y para mí todos son
importantes, pero cuando un músico toma una obra me resulta siempre muy interesante, porque digo, bueno, Spinetta, me pasa con Spinetta que cuando yo creo que haber conocido a Artaud por haberme llamado la atención en Spinetta primero antes que... Sí, a mí lo que me pasa con Fito es que a veces tiene letras tan transparentes y tan cercanas que no hace falta que las interpretes, ¿no? Es como algo que te llega, se entiende, te llega y musicalmente me pongo a pensar también en Ciudad de Pobres Corazones, que él la escribió cuando le matan a su abuela y a su tía abuela, creo, y me hizo pensar en esto también, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Vamos a hacerlo, tiene su distancia, pero me hizo acordar en esto, ¿no? Por la frase quizás más que nada, Ciudad de Pobres Corazones, y matan a pobres corazones en torno también al contexto, ¿no? En el cual vivía este chico que no tenía trabajo y que bueno, que la verdad que fue también a ser presidente de mesa para tratar de sacar una moneda, ¿no? Y de hacer frente a la situación que estaba viviendo. Entonces digo, bueno, también es querer buscar con la bota hacia abajo, ¿no? Claro, sí, es parte de la misma propuesta de la revolución, o sea, de la lucha y de la resistencia a esta hegemonía, a esta cultura hegemónica que arrasa con todo, absolutamente con todo. Bueno, en relación con eso está la idea de la industria cultural, que no solamente aparece en las redes sociales, también aparece en el cine, aparece en la publicidad, y se va filtrando y va tomando todos los ámbitos que tiene a su alcance. En una época el peligro era la tele, y hoy en día encontramos que ese mensaje aparece repartido en absolutamente todos los medios y todas las formas que tenemos nosotros de entretenernos y de distraernos, porque generalmente tiene que ver con estos mensajes que supuestamente, estos sistemas que supuestamente nos distraen de nuestro mundo de trabajo y de nuestro mundo de responsabilidad, de ocupación, y en lugar de distraernos nos siguen metiendo en esa misma maquinaria, porque nunca desprendemos de ese mensaje individualista, neoliberal, globalizador, capitalista, etcétera, etcétera. Uno de los autores en los que más me apoyé en esta parte de la idea es Zizek, que es uno de los uno de los filósofos más actuales y más en el momento los de más auge, digamos, que tiene toda la data de todo últimamente, y él es un lector de todo el sistema, es un militante de izquierda, tiene sus peleas en la misma izquierda, o sea, la misma izquierda. Él discute mucho del marxismo radical, discute un par de cuestiones, y él plantea que dentro de su línea de filósofos o de intelectuales, el trabajo del intelectual queda en la nada misma. Es decir, uno puede mirar lo que está sucediendo, ver, sacar una crítica, una conclusión, etcétera, pero eso no se lleva a la práctica, dice él, ¿no? Entonces, ahí es cuando plantea su idea de que la teoría es la que tiene que venir a resolver los problemas, es decir, con nada no hacemos nada. Bueno, ahí hace como una especie de crítica a lo que es el populismo, darle todo el absoluto poder a la sociedad, sin una guía o sin un líder teórico que vaya a hacer mediador que lleve los derechos, digamos, de las sociedades, pero siempre con una guía o una referencia, porque si no podemos caer en un extremo peligroso. Y bueno, nombra el caso de Venezuela y de otros lugares donde las ideas no han tenido buenos frutos. Y con esta cuestión, bueno, él es de la línea psicoanalista y es seguidor de Lacan. Y él plantea que el psicoanálisis va a ser la solución, o va a ser la forma de salir un poco de estas cuestiones que tienen que ver con los vínculos sociales o con las formas humanas de relacionarse, ¿no? La cuestión de la empatía, hoy en día es un término que el psicoanálisis lo está levantando y lo está tratando de difundir, por esta cuestión de empatía. Tiene que ver con: no hace falta que coincidas en gustos o intereses, pero que de cierta manera estés apoyando al otro. Es decir, no hace falta que seamos lo que defendamos, sino que estemos acompañando a la persona que está sufriendo, que está siendo víctima o que está pasando por esta situación. Digamos, es una habilidad y una capacidad para acompañar al otro. Una empatía que tiene que ver con el movimiento por parte de que hoy en día el psicoanálisis está poniéndole mucha fuerza. Entonces,
por ejemplo, esta cuestión de solamente hace falta un comentario para que me caigas simpática o para que me caigas antipática. Claro. Solamente con un comentario se puede despertar, me caíste bien o me caíste bien. La empatía se va, o sea, eso es superficialmente. La empatía va más adentro, o sea, más profundo, porque tiene que ver con esta construcción de, bueno, a pesar de lo que pensaras, de lo que te gustara o de lo que fuera, yo estoy para acompañar. Claro. ¿Sí? A mí me pasó mucho este tiempo, no sé si les pasó, pero abro la mesa. Me parece a mí que este tiempo uno ya con 2 o 3 palabritas uno ya sabía quién iba a votar el otro, exacto, ¿no? Estaba como muy develado también eso. Pasó como que eran 2 o 3 términos, cuando uno sacaba el tema por ahí, no sé, ejemplo, ¿no? Crisis, la opinión de cada uno, y ya uno ya sabía el voto cantado, ¿no? Claro. Pero está bueno esto que vos decís, justamente estamos tratando de que esto no nos distancie y que esto no nos permita construir para el barrio, para la ciudad, para el país. Me parece que está bueno esto de la cuestión de la empatía, sabiendo que UCR y peronismo, por ejemplo, lo lleva un poco a la política, en este caso porque es una cuestión política la que pasó con este chico, puedan mitigar sus diferencias para un bien común, ¿no? Claro, claro, porque eso es una cuestión de ponerse en el lugar del otro, del que no la está pasando bien, generalmente las disidencias, ¿no? Puede llegar, por ejemplo, a verse hoy en día también en el plano del feminismo o de los grupos disidentes, es decir, los trans o todas estas cuestiones que tienen que ver con no hace falta que estés de acuerdo con, pero sí que empatices con la persona que sabes que la está pasando mal o que la tiene difícil. Entonces estos lugares que hacen a la lucha, porque son la resistencia. Y vemos, bueno, lo hemos replicado en un montón de casos, no solamente en el caso de Brian, sino que en un montón de cuestiones. Y para ir borrando estas líneas de los extremos de derecha, para que no lleguen y no tomen su lugar, ¿no? Claro, Brian, digamos, hoy fue nuestro punto de partida, pero así podríamos hablar de o los casos invisibilizados, es decir, la historia de él se viralizó, por lo tanto no llegó a todos, pero ¿cuántos casos hay si hablamos de bullying o discriminación o de chicos que adolescentes o chicos chiquitos que tienen la cuestión de la imagen o la cuestión de las burlas por las redes y un montón de cuestiones que llevan hasta a casos extremos, ¿no? Y los que no se saben. Sí, pero la manipulación para una cuestión política fue fuerte y me gustaría que digas nuevamente el cuento, ¿cómo se llama? El cuento se llama El niño proletario. El niño proletario de Osvaldo Lamborghini, es un cuento fuerte, pero es un cuento que es interesante para ver esta cuestión de la burguesía, del poder ejercido en líneas alegóricas, ¿no? Porque es decir, a partir de la situación de estos nenes se ve todo el trasfondo de cómo funciona socialmente el poder llevado a estos lugares horrorosos, ¿no? Sí. Como la frase de Borges de no nos une el amor sino el espanto, que nos generan espanto, o que deberían generarnos y hacernos ruido, estas cosas, ¿no? Muy interesante, Vivi, tu columna de hoy. La verdad que... Fue interesante armarla. Fue interesante para nosotros plantear y abrir esta cuestión a las cosas prácticas, porque si bien siempre yo siempre intento que salga de lo que es lo académico y se vaya a la lectura, o sea, siempre me interesa la literatura como una visión de la vida, ¿no? Y esta cosa de la cuestión práctica y de la lucha, de decir, estamos acá haciendo ruido, no va a ser todo tan fácil. Es interesante plantearlo. Y bueno, ya lo habíamos planteado cuando hablábamos de esta cuestión de si leemos online, no leemos online. No hace falta acusar como que las tecnologías son algo malo, no son algo malo, y hay que ver su buen uso, su uso productivo. Claro, justamente acá, y hoy lo mencionábamos un poco más, que es esto de, bueno, ¿qué hacemos con las redes sociales? Claro. Mismo lo dijimos hace un ratito, ¿no? ¿Qué hacemos cuando difundimos, cuando compartimos, cuando adherimos? ¿Qué hacemos con eso? Y cómo hacemos para usarlas de la mejor manera posible, ¿no? Claro, y para no perjudicar al otro, ni dañarlo, ni hacerlo mal. Creo que en ese sentido estuvo bueno haber hablado de este tema y que vos nos trajeras también a la mesa. Muy interesante, yo no sabía cómo ibas a hacer la conexión ni cómo el desarrollo, pero me pareció muy... Siempre algo sale. Me encantó, la verdad.
Gracias, Vivi, muchas gracias. Bueno.